Quiero que abra conmigo su Biblia, por favor, ahí en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, en los versículos 1 y 2. ¿Cuántos ya lo tienen? Aleluya. Gloria a Cristo. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Mire, cuando usted reflexiona y se da cuenta que ya estamos a la mitad del año, parece increíble. Pareciera que fue la semana pasada o hace un mes cuando estábamos recibiendo el año 2020, que no sabíamos que nos iba a venir con tantas noticias, con tantas cosas, pero ¿usted ha sentido cómo ha transcurrido el tiempo? La verdad, yo no lo he sentido. De repente ya estamos en junio. No lo acabo de creer todavía. Lo que pasa es que el tiempo, hermano, es algo que pasa demasiado rápido delante de nuestros ojos. Estamos a mitad de año del 2020. A mitad de año. Ahora, imagínese si tan rápido pasa el tiempo, qué tan rápido pasa nuestra vida. Nuestra vida, hermano, es comparado con la eternidad. Nuestra vida es como una gota de rocío cayendo en un campo a un lado del río Amazonas. El río Amazonas es la eternidad y nuestra vida, el tiempo como lo conocemos, es como una gota de rocío. Cada una de las cosas que vamos pasando en la vida nos están acercando a la eternidad. Cada uno de las hojas que se arrancan del calendario, cada día que transcurre, cada hora que pasa, nos va acercando, y a ti y a mí, cada día hacia la eternidad. Un día vamos a llegar a la eternidad. Todos, buenos y malos, cristianos y no cristianos, gente de todas las condiciones, clases sociales, colores, etcétera. Todo aquel ser humano que tiene un alma, es decir, todos, un día vamos a pasar el umbral de la eternidad. Vamos a pasar de esta vida a la eternidad. Amén. Ahora, si vamos a estar un día en la eternidad, creo que deberíamos enfocarnos a ese destino al cual tú y yo vamos, porque pocas veces pensamos en la eternidad, o por lo menos yo no veo a mucha gente hablando de eternidad. Escucho a gente hablando de lo que piensa hacer el día de mañana, de lo que piensa hacer en 15 días, de lo que piensa hacer en medio año, o en 2 o en 5 años, pero a pocos los escucho decir un día que esté en la eternidad. Las decisiones que estoy tomando, las estoy tomando porque quiero llegar a una eternidad con Dios. Nos hemos desenfocado de lo que realmente vale la pena. Esto, hermano, esta vida que tenemos en este momento es algo pasajero, algo temporal, algo que se va muy rápido. Mitad de año, 2020, y ni cuenta nos hemos dado qué tan rápido ha pasado el tiempo. Creo que necesitamos enfocarnos hoy en lo eterno. Porque cuando no nos enfocamos en lo eterno, todas nuestras decisiones van a caer solo en las cosas temporales de la vida. Así es que yo quiero hoy predicarte un sermón al cual he puesto por título Enfocados en lo eterno. Y quiero que vayas conmigo a Colosenses capítulo 3, en los versículos 1 y 2. Y quiero que veas conmigo lo que dice la Escritura en esta tarde. ¿Ya lo tienes? Gloria a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto
Vamos a leer qué es lo que dice nuestra escritura en esta tarde. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a ver este último. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Enfocados en lo eterno. Y quiero hablarte acerca de la ilusión de lo temporal. Mira, lo temporal, las cosas de la tierra, como está diciendo Pablo, las cosas de la tierra son cosas temporales, hermano. Tú lo puedes notar como cada una de las cosas que hay en esta tierra tienen un proceso de degradación, tan solo por el puro paso del tiempo. Es lo que se conoce como entropía. Es la descomposición de un cuerpo, la descomposición de la materia por el simple transcurso del tiempo. Miraba el otro día las fotos de ciertos objetos que no habían sido usados por años y se comparaban un reloj nuevo con un reloj antiguo. Era el mismo modelo, pero lo que los separaban eran años. Y tú podías ver ese viejo reloj que de alguna manera estaba decolorado, de alguna manera el material se había desgastado, y el reloj nuevo, el reloj reciente, brillaba, estaba muy bonito. Pero al paso de los años, ese mismo reloj nuevo iba a tener la condición de su colega viejito. Lo temporal, lo de esta tierra, hermano, no está destinado a permanecer. Allá en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 17, el apóstol Juan está haciendo un contraste entre lo temporal y lo eterno. Quiero que tú entiendas esto. Cuando Pablo dice las cosas de abajo y las cosas de arriba, él se está refiriendo a las cosas temporales y a las cosas eternas. Allá en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 17, está diciendo esto: el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos, lo temporal, lo del mundo. Dice Juan, ¿qué es eso que pasa? ¿Qué es lo temporal? ¿Qué es lo del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Cada una de esas cosas está condenada a la extinción, hermano. Su nombre nos debería indicar la condición de estas cosas. Son temporales. Por un tiempo, por una temporada. Hay gente que le apuesta a lo temporal. Puede perder muchas cosas: su salud, su familia, sus relaciones, sus destinos. Pueden perder su propia alma en esa carrera loca por atesorar algo que está condenado a pasar. Y Juan hace un contraste entre lo temporal y lo eterno. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo eterno. Ahora, Esaú, el hermano de Jacob, es el prototipo del hombre y de la mujer que tiene su vista enfocada en lo temporal y no en lo eterno. Esaú era el hijo primogénito de Isaac. A Esaú le tocaba la bendición del primogénito. Esaú era un hombre que podía
por derecho natural heredar la doble porción de bendición, pero Esaú no era un hombre que pusiera su vista en lo eterno. Esaú era un hombre que ponía su vista en lo temporal. Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 25 y quiero que veas conmigo cómo es que decide una persona cuya vista no está enfocada en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Génesis capítulo 25. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude. Génesis 25, en los versículos del 29 al 34. Mira lo que dice. Probablemente tú conoces esta historia, pero yo quiero que veas aquí a un hombre que está decidiendo no en base a lo eterno, no. Él está decidiendo en base en el aquí y en el ahora, sin saber que él está hipotecando su futuro con esa decisión. Génesis capítulo 25, en los versículos del 29 al 34. Dice de esta manera: y guisó Jacob un potaje, o sea, un guisado. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura, o sea, tu bendición especial. Entonces dijo Esaú: he aquí me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: cúramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora ve lo que está pasando aquí. Quiero que notes las palabras de este hombre: aquí me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Vida solo hay una, Jacob, porque tú sabes que eso es lo que dice la gente en el mundo. Vida es una. No desaproveches todo lo que viene. Vida solo hay una. Y Esaú está diciendo algo parecido. Vida solo hay una, Jacob. Me voy a morir. ¿Para qué me sirve esa primogenitura? Yo voy a disfrutar ahorita mis deseos, a satisfacer mis apetitos, lo que a mí se me antoja. Ya después veremos qué pasa. Mientras tanto, yo no estoy pensando en lo eterno. Me voy a morir. Jacob, dame eso que necesito en este momento. Mira, hermano, tomar decisiones desde una perspectiva temporal es como gastar dinero con una tarjeta de crédito. De momento tú no lo sientes, solo se trata de saborear, de disfrutar. Tú traes una tarjeta de crédito en la cartera con un cierto límite de crédito y tú no necesitas billetes, dinero en efectivo para disfrutar lo que esa tarjeta te puede otorgar. Puedes ir a un restaurante, puedes ir a comprar ropa, zapatos, pagar un viaje, comprar lo que se te antoje dependiendo del límite de crédito. Puedes comprarte, si tú quieres, un carro. El asunto es que un día te va a llegar el estado de cuenta. Y cuando viene el estado de cuenta, van a venir hasta no solo preocupación, van a venir muchas veces desesperación. Mira, seguramente Esaú disfrutó de ese plato de lentejas que se comió ese día. Habrá dicho: qué sabroso, qué rico. No sé, probablemente se sintió muy satisfecho, se acarició el estómago y dijo: qué rico comí. Bueno, ahí nos vemos. Nos vemos, Jacob. Pero ¿cuánto tiempo le habrá durado el gusto a Esaú? ¿Un par de horas? ¿Cuánto tiempo le habrá quedado el sabor de las lentejas, la satisfacción del momento? ¿Qué pasó cuando llegó la factura?
Cuando Esaú tuvo que pagar por ese plato de lentejas que se había comido. Mira, ese día Esaú dio el tarjetazo. Él pagó a largo plazo. Disfrutó en el momento y dijo, después viene el estado de cuenta. Ahorita lo que quiero es comer. Me voy a morir, Jacob. Yo sé que esto no me va a servir para nada. Su vista era muy temporal, muy terrenal. Cuando Esaú rechazó la primogenitura, rechazó la bendición. Y después Esaú quiso recuperarla. Esaú, cuando miró que su padre había bendecido a Jacob en lugar de él, créeme, en Esaú, vino esa desesperación como cuando te llega tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Hebreos 2 en el versículo 17, en la versión Dios habla hoy, dice de esta manera: ustedes saben que Esaú, después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, y aunque lloró mucho para lo sucedido. Esaú lloró: mi bendición, mi primogenitura, mi derecho. Y Jacob le pudo haber dicho: tú me lo vendiste por un plato de lentejas. Tú la despreciaste, dijiste: ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué quiero eso? ¿De qué provecho me va a hacer? Ahora quiero hablarte, en segundo lugar, acerca de decisiones. Y quiero que por un momento pienses en una carretera que llega a un punto en el que se convierte en una Y. Sí habrás visto alguna vez eso, ¿verdad? Que vas circulando por una carretera y de repente la carretera se divide. Hay una bifurcación con dos direcciones distintas. Y algunas veces, sin haber estado nunca por ese camino, de repente tienes que tomar una decisión, la derecha o la izquierda, por dónde voy, pero el asunto es que la carretera ya no continúa en línea recta. Tienes que tomar para acá o tienes que tomar de este lado. La vida es algo así, hermano. Una carretera de un solo sentido que un día aparecerá delante de ti con una Y. Un anuncio va a decir temporal y otro anuncio va a decir eterno. Y tú vas a tener que decidirte por uno de esos dos caminos. Nuestras elecciones, lo que nosotros escogemos, nos va a llevar o por el carril de lo temporal o por el carril de lo eterno. Pero no vamos a poder circular por los dos carriles al mismo tiempo. Son dos caminos muy distintos. Ahora piensa por un momento en Moisés. Moisés fue un hombre que desde niño fue criado en la corte de Faraón. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Era un hombre con preparación, era un hombre educado, un hombre ilustrado, un hombre poderoso en palabras y en obras, dice Hechos capítulo 7. De hecho, fuentes históricas seculares dicen que Moisés era un general ilustre en el ejército de Faraón, un serio aspirante a sucederlo. Él era un miembro de la familia real, pero un día Moisés se encontró con esa Y de la vida y tuvo que hacer una elección. Moisés iba muy bien circulando en ese carrito sobre la carretera, todo pavimentado, el palacio de Faraón, el lustre de ser parte de la corte, un hombre reconocido entre los egipcios. Pero un día Moisés se encontró en esa Y y tuvo que elegir algo. Y quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, los versículos del 24 al 27. Quiero que veas aquí la elección
de Moisés. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos 11, versículos del 24 al 27. Escucha cómo habla la Biblia acerca de la elección de Moisés. Dice de esta manera: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, el insulto, la burla de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Subraya esa parte. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora ve lo que está sucediendo aquí. Dice la Biblia: Moisés escogió ser maltratado. Y no creas que leíste mal. No creas que tu Biblia tiene un error de impresión. No, Moisés escogió ser maltratado. Llegó a la Y de la vida y Moisés tomó una elección. Moisés escogió ser maltratado en lugar de gozar de los deleites, ¿cómo dice ahí? Temporales. Los deleites temporales del pecado. Pon atención a esa palabra. Cuando Moisés se encontró en esa carretera de la vida con la Y de temporal y de eterno, Moisés se decidió ir por lo eterno. Él eligió el camino menos popular, el menos transitado. Mira, hermano, la tradición funeraria egipcia era esplendorosa. Yo creo que tú has visto fotos o incluso películas en donde se habla de esas momias egipcias metidas en sarcófagos. Bueno, la tradición funeraria de los egipcios era algo verdaderamente maravilloso. Los faraones o los miembros de la nobleza o los comerciantes de dinero gustaban de tener tumbas fastuosas y gastaban mucho dinero en ellos. Mira, entre más ilustre era el difunto, mejor adornada estaba su tumba. Los más ricos llenaban sus sarcófagos, sus tumbas de muchos objetos preciosos: joyería, tesoros personales, vestidos finos, muebles lujosos. Y la Biblia dice que Moisés despreció esos tesoros. Ahora ponte a pensar algo. Enfocados desde la perspectiva temporal, Moisés cometió un tremendo error al escoger ser el pastor de una muchedumbre de hebreos quejumbrosos, rebeldes, desobedientes, en lugar de convertirse en un rey egipcio. Desde la perspectiva temporal, Moisés, ¿dónde tenías la cabeza? Tú podías haber sido un rey en Egipto. ¿Qué haces aquí, en este desierto polvoroso, batallando con gente rebelde, chillona? Porque los hebreos eran tremendos en la época de Moisés. Lo hacían batallar mucho. ¿Y sabes qué es lo más increíble de esto? Que Moisés eligió ese camino. Él pudo haber sido un rey en Egipto. Pero ahora te voy a hacer un examen de historia, hermano. Sí, así es, te voy a hacer un examen. Saca tu libreta, tu lápiz, y te voy a preguntar el nombre de 3 faraones egipcios. Los 3 faraones egipcios que tú conozcas. A ver, ¿de cuál de ellos te acuerdas? Porque fueron decenas de faraones, fueron varias dinastías en Egipto. A mí me gusta mucho la historia y te puedo decir que hubo varias dinastías
de faraones. ¿De cuáles de ellos? Por lo menos 3. Ya no te digo toda una dinastía. 3 faraones. Conoce su nombre. No se vale usar Google en este momento. Se cancelan los acordeones. ¿Cuántos nombres de faraones tú recuerdas? ¿Cuántos de esos reyes egipcios pasarían el examen de la posteridad, hermano? Ahora, cuando Moisés murió, él no tuvo una pirámide lujosa como tumba. No llenaron su sarcófago con oro ni con plata. Su cuerpo momificado, la momia de Moisés, no está en ningún museo europeo de prestigio ni en Nueva York. No. Moisés no tuvo un funeral faraónico. No se gastaron grandes cantidades de dinero para embalsamar su cuerpo. Pero Moisés tuvo un privilegio que ningún faraón de Egipto tuvo. Dios mismo fue quien cerró sus ojos cuando Moisés murió y Dios mismo fue quien lo enterró. Deuteronomio 34, versículos 5 y 6 dicen: y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién subió con Moisés al monte Nebo? Nadie. Ningún ser humano. Solo Dios y él. Y Dios le permitió contemplar la tierra prometida. Y dice, y ahí murió Moisés. Y dice, y lo enterró. ¿Quién lo enterró? Dios. No había nadie con ellos. Solamente estaban Moisés y Dios. Mira, la tumba de Moisés en este momento no es una pirámide, no está en un museo en Londres o en Nueva York. Su tumba, es anónima. No es ni siquiera conocida. Mira, hermano, cuando tú eliges transitar por el carril de lo eterno, seguramente habrá personas que te están viendo desde lejos y ellos van manejando en el carril de lo temporal y seguramente van a intentar ridiculizarte o van a intentar cuestionarte o tal vez hasta despreciarte por haber hecho la elección de seguir a Dios, de servirlo. ¿Qué haces todo el tiempo metido en esa iglesia? Te han lavado el coco. Mejor deberías dedicarte a otra cosa. Estás desperdiciando tu vida. Eso seguramente, hermano, van a ser cosas que gente con buena o con mala intención te van a decir. Pero no te lo tomes tan a pecho, hermano. Recuerda que vamos conduciendo en carriles distintos. La tumba de Moisés, a diferencia de las tumbas de los faraones más ilustres, es anónima. Desconocida, nadie sabe dónde está enterrado Moisés. Y seguramente en esa tumba no hay oro, ni plata, ni riquezas, pero el testimonio de Moisés retumba en la eternidad mucho más fuerte que cualquiera de los faraones de los cuales no supiste su nombre. La vida de Moisés traspasó lo eterno. Hay una eternidad en esa decisión que él tomó cuando él despreció las riquezas de los egipcios por seguir la voluntad de Dios. La vida de Moisés es un testimonio que perdura por la eternidad. En Apocalipsis 15 vemos un vislumbre de la eternidad. Es como que una puerta se abre para que podamos mirar un poco de la eternidad. Y en Apocalipsis 15 vemos el cielo abierto y vemos un grupo de gente que son los redimidos, que han vencido sobre las huestes del infierno. Y dice Apocalipsis 15 que este grupo de creyentes están puestos delante de Dios cantando. ¿Y sabes qué canto está cantando esta gente? El cántico de Moisés
siervo de Dios, dice Apocalipsis 15:3. La vida de Moisés está retumbando en la eternidad. Oh, esa elección que él hizo, la elección que puesto desde la visión o desde la óptica temporal. Qué mala decisión hiciste, Moisés. Qué mala decisión. No, esa decisión fue la correcta, porque solo una vida enfocada en Dios es la vida que permanece. Solo una vida vivida para Dios es la que pasa la prueba de la eternidad. Solamente esa. Te apuesto que no supiste el nombre de 3 faraones. Y si es así, mándamelo sin Google, mándamelo y di, son los 3 faraones. Y a ver quién de ellos está, de quién de los faraones están cantando en el cielo un canto. Ahora quiero ir a mi último punto. ¿En dónde enfocas la mirada? Mira, un arquero, hermano, que desea acertar en el blanco de una diana, debe tener una mirada bien enfocada. El enfoque tiene que ver en el lugar en el cual estás concentrando tu vista. ¿En dónde estamos poniendo nuestro enfoque? ¿En dónde estamos concentrando nuestra mirada? ¿En las cosas de la tierra o en las cosas del cielo? ¿En lo temporal o en lo eterno? Como te decía hace un momento, los faraones y la gente adinerada de Egipto gastaban mucho dinero para hacerse tumbas ostentosas, pero con frecuencia esas tumbas eran saqueadas por ladrones. En solo meses, muchas tumbas, incluyendo tumbas reales, eran saqueadas por una red de traficantes libios. Eso lo dice la historia. Ahora, ¿en qué estás enfocando tu vida, tu mirada en esta tarde, hermano? En nuestro texto principal, el apóstol Pablo dice, pongan la mirada, o sea, enfóquense en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Moisés eligió un tesoro más valioso que los tesoros de los faraones. Te decía, los tesoros de los faraones a menudo eran robados, saqueados. Pero Moisés escogió un tesoro que nadie le podía robar, ni siquiera después de muerto. ¿Por qué? Porque el tesoro que Moisés escogió es un tesoro eterno. Moisés enfocó su mirada en las cosas de arriba. Hebreos 11:26 dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros del egipcio. De los egipcios, dice, tenía su mirada puesta en el galardón. En otras palabras, Moisés estaba enfocado, puesta la mirada. Reflexiona en esa frase, hermano. A donde pongamos la mirada será donde dirigiremos nuestros pasos. Ese va a ser el carril de la carretera de la vida que cada uno de nosotros está escogiendo. Y cada carril te conduce a un destino diferente. Y lo digo una vez más, a donde pongas la mirada será donde dirijas tus pasos. Acompáñame a Génesis capítulo 13. Quiero que veas algo. Génesis capítulo 13. Aleluya. ¿Ya lo tienes? Gloria a Dios. Ahora quiero que me acompañes a el versículo 10, del versículo 10 al versículo 13. Porque estamos hablando aquí que en donde enfoques la mirada será donde dirijas tus pasos. Génesis 13, versículos 10 al 13, dice de esta manera: y alzó Lot sus ojos. Ve cómo él está poniendo su mirada en cierta dirección. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió
Nota esa parte. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Notaste esa conexión entre el lugar en donde puso Lot su mirada y el lugar al que se dirigió? Hay una conexión. Hacia donde tú enfoques tu mirada, es hacia donde enfocarás tus pasos, y ese será el destino al cual tú llegues. Acuérdate de esa Y, de esa carretera que te hace tomar una elección, izquierda o derecha, temporal o eterno. Lot puso su mirada en Sodoma y allá dirigió sus pasos. Mira, a Lot no le importaba que el lugar a donde él se estaba dirigiendo junto con su familia fuera un lugar lleno de pecado y de maldad. Mira, Lot se enamoró de lo que vieron sus ojos, porque su mirada estaba puesta no en lo eterno, sino en lo temporal. Lot se enamoró de lo que vio. Mira, no todo lo que brilla es oro, hermano. Nuestros ojos tienen la capacidad de engañarnos. Lot confundió a Sodoma y Gomorra con el paraíso. ¿Por qué? Génesis 13:10 dice que cuando alzó sus ojos y vio la llanura, dice, le pareció como el huerto de Jehová. A veces eso pasa con jóvenes y con no tan jóvenes en la iglesia, cuando se enamoran de su Goliat o de su Dalila. Oh, qué encantadores son esos filisteos. Oh, han escuchado, jóvenes y no tan jóvenes, vez tras vez el consejo: no se te ocurra enredarte con un mundano, no se te ocurra meterte con una mundana, no te acerques a Sodoma y Gomorra. Peligro, peligro. Pero ellos están encandilados con la vista por Goliat o por Dalila. Y dicen: ay, es que es tan encantador, Pero hermano, hermana, en la iglesia, en los caminos de Dios, en el pueblo de Dios. Y muchos dicen, como dice el pastor Víctor Higuera, dice: es que en mi iglesia salvan puros feos. Y pues no, dice, los filisteos son tan lindos, tan amables, tan dulces, tan tiernos, mejor que cualquier cristiano. Y son como Lot, confundiendo Sodoma y Gomorra con el jardín del Edén. Porque nuestros ojos tienen la capacidad de engañarnos, y no se dan cuenta que detrás de la encantadora sonrisa de Goliat y de los lindos ojos de Dalila hay un carácter y hay convicciones que los van a llevar lejos de lo eterno. Amén. Ellos están olvidando lo eterno por la ilusión de lo temporal, hermano. La ilusión de lo temporal. Se les ha olvidado mirar las cosas de arriba. Lo eterno. ¿Qué son las cosas de arriba? Si tú me preguntas: bueno, sí, pastor, ya nos dijo mucho, ya nos echó mucho rollo, pero ahora yo quiero saber en dónde debo enfocar mi mirada. Bueno, la palabra de Dios te está diciendo: pon tu mira, enfócate en las cosas de arriba. Ok, ¿y qué son esas cosas de arriba? Acá te lo voy a decir con estas preguntas. Las cosas de arriba deben cumplir estas tres características. Contestarse de manera afirmativa. 1. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? 2. ¿Lo que estás haciendo le agrada a Dios? 3. ¿Lo que estás haciendo va a resistir el paso de lo eterno? Ve estas preguntas. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Y una vez que has contestado eso, la siguiente pregunta es: ¿y esto que estoy haciendo con mi vida le agrada a Dios? Y 3,
¿esto va a resistir el paso de la eternidad? Si alguna de estas preguntas se contesta con un no, entonces es bueno que tú replantees la manera en la que estás viviendo. Pues, como dicen en el mundo, vida solo hay una. Pero ellos lo dicen como que con la justificación o el pretexto para soltarse la greña, para pecar, para cometer toda clase de etc. Vida solo hay una, hay que aprovecharse. Tienen razón en eso de que vida solo hay una. Por lo que necesitamos sabiduría para vivirla. Mira, desperdiciar la vida, hermano, es un lujo demasiado caro. No nos podemos dar ese lujo de desperdiciar la vida, porque cuando desperdicias la vida, estás poniendo en riesgo tu eternidad. Tu eternidad. Mira, la vida es temporal, hermano. Moisés, el hombre que tomó el camino menos transitado, un día reflexionaba acerca de la brevedad de la vida del hombre y él la comparó con hierba que dice en la mañana crece, florea, pero en la tarde dice la cortan y la secan. Moisés dijo, nuestra vida es como un sueño, pasa por un ratito y después se desvanece. Y ahí en el Salmo 90, en los versículos 9 y 10, te voy a leer la traducción en lenguaje actual. Moisés escribió estas palabras. Moisés, el hombre que eligió lo eterno en lugar de lo temporal, escribió esto ahí en el Salmo 90, en los versículos 9 y 10, traducción del lenguaje actual. Escuchen. Los años se nos escapan como se escapa un suspiro. Y continúa, si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a los 80, pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo. Esa vida de angustias y problemas pasa pronto, lo mismo que nosotros. Moisés conocía que nuestra vida es como un suspiro, como un sueño, como algo que pasa muy rápido, y él sabía que lo que estaba decidiendo en esta vida iba a retumbar en la eternidad. El versículo 12 de ese Salmo 90, que yo te recomiendo que leas completo en casa, ese debería venir impreso en cada calendario que nos dan en la tienda, en la carnicería, en cada teléfono, en cada celular, debería venir impreso ese Salmo 90, versículo 12, que dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cada una de las cosas que estamos haciendo, hermano, cada una de las elecciones que estamos tomando, nos está acercando al carril de lo temporal o al carril de lo eterno. Pero el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si quieres una vida que no sea desperdiciada, enfoca tu mirada en lo eterno y hazte estas preguntas. ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? ¿Lo que estoy haciendo le agrada a Dios? Y 3, ¿esto va a resistir el paso de lo eterno? El día que ya no esté yo en esta tierra, porque solo voy de viaje, solo voy de paso por este mundo, un día eso va a pesar en la eternidad. Moisés tuvo una tumba, o más bien tiene una tumba anónima. No se encontró su cuerpo, no se encontró su tumba, no llenaron su tumba de objetos valiosos en cuanto a oro y plata. Ningún ser humano estuvo presente en su funeral. Pero Moisés tuvo un privilegio que ningún faraón egipcio. Dios mismo fue quien le cerró los ojos y Dios mismo fue quien lo sepultó. Y el día de hoy en la eternidad, los redimidos estarán cantando el cántico de Moisés.
varón de Dios. Ningún faraón de esos que Moisés pudo ocupar su lugar retumbará en la eternidad. Lo que tú y yo escogemos en esta vida, en este tiempo, un día va a retumbar en la eternidad. Yo te aconsejo, enfócate en lo eterno. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. Lo eterno, a pesar de que es lo más importante, pues va a durar para siempre. Es a lo que muchas veces le prestamos menor atención. Nos enfocamos en las cosas de esta tierra. Y no digo que nos despreocupemos de todo lo que sucede en esta vida, no. Hay cosas en las que debemos estar ocupados, pero nuestro enfoque, nuestra mirada, siempre debe estar puesta en lo eterno. Si tú quieres acertar al blanco de la diana, tu mirada debe estar enfocada. Eso lo sabe cualquier arquero. Cualquier tirador de precisión sabe que para acertar en el objetivo, para acertar en el blanco, su mirada debe estar totalmente concentrada en el punto que él quiere alcanzar. A veces nos enfocamos en cosas temporales. Damos la vida por eso, nos peleamos por eso, nos angustiamos por eso, cuando al final todas esas cosas son temporales, pasajeras. Nuestra vida, dice Moisés, escribiendo el Salmo 90, es como un suspiro, como un sueño. Date cuenta, ya estamos a mitad de año. ¿No te ha parecido como un suspiro? Como un sueño, tal vez algunos dirían un mal sueño. Pero en general así es la vida. Breve, corta. Esto solo es un preparativo, un preámbulo para la eternidad. Moisés, si lo viéramos desde la óptica de lo temporal, hizo una mala elección. En lugar de convertirse en un faraón, se dedicó a pastorear a una multitud de gente que todo el tiempo se estaba quejando, que todo el tiempo estaba rebelándose, murmurando, con gente que más de una vez lo quiso matar. Y uno diría, Moisés, ¿qué necesidad tenías? Moisés, también que te lo hubieras pasado en Egipto. Mira, te la ibas a llevar suave, te la ibas a llevar tranquilo, y cuando te murieras te iban a hacer una gran pirámide. Te iban a meter en un sarcófago lleno de oro y de plata. Y si alguien hubiese visto que Moisés tuvo una tumba anónima, tal vez le hubiera dicho, Moisés, creo que no hiciste una buena elección. Pero desde la vista de lo eterno, Moisés tomó el mejor camino, porque los hechos de Moisés retumban por la eternidad. En el cielo, dice la revelación de Juan, los redimidos van a estar cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios. Ahí se va a estar ese cántico, esa alabanza a Dios que un hombre inspirado después de ver un milagro tremendo de liberación compuso para Dios. Ese cántico todavía se oye en la eternidad. Nuestras cosas más preciadas, más ilustres en esta tierra, hermano, no van a resistir el paso de la eternidad. No lo van a resistir, porque nada de esta tierra tiene la capacidad de permanecer para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pregúntate, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? O peor aún, ¿tu vida solamente se está consumiendo? ¿Solamente se está gastando sin ningún propósito? Yo espero que no, y si eso sucede,
Creo que esta es una buena palabra de Dios para que tu vida se consuma con un propósito eterno. Bien, pues la pregunta es esa: ¿en qué estoy invirtiendo mi vida? ¿Esto en lo que estoy invirtiendo mi vida le agrada a Dios? Y 3, ¿esto en lo que estoy invirtiendo mi vida va a resistir la prueba de lo eterno? Si la respuesta a una de estas últimas 2 preguntas es no, recalibra, pon la mirada en las cosas de arriba. Ahora quiero dirigirme en este momento a ti que no eres cristiano y que no eres cristiano. Hoy hablé de eternidad. Tú te puedes dar cuenta de eso, hermano, o persona que me escuchas. Tú te puedes dar cuenta de que nuestra vida es pasajera, breve. Estamos ahorita y mañana quién sabe. Pero un día todos vamos a estar en la eternidad. Cuando hablo de eternidad, hablo de un estado permanente en donde el tiempo queda abolido y nunca se acaba lo eterno. Pero la Biblia habla de 2 realidades de la eternidad. Una de esas realidades es una realidad de gloria eterna, de vida eterna, de gozo eterno, y la otra realidad es de castigo eterno, dolor eterno, sufrimiento eterno. La Biblia habla de esas 2 realidades. Nuestro concepto de cielo e infierno ha sido alterado por la creencia popular. Hay gente que dice el cielo es aquí y el infierno es aquí, pero no es cierto. Porque lo que vivimos aquí en esta tierra, sea bueno o sea malo, se va a acabar. Aunque estés viviendo cosas muy malas, créeme, un día se va a acabar eso. Ya sea porque se extinga la situación o porque tú partas al más allá. Pero la Biblia habla de un lugar donde dice: la llama no se apaga, su gusano no muere. Eso es el infierno. Y Dios en su amor nos ha provisto una salida a través de la persona de su Hijo Jesucristo, para que tú y yo no tengamos que ir a esa eternidad de condenación y sufrimiento. Hoy yo te quiero invitar a ti, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú vas camino a una eternidad sin Dios, hoy te quiero invitar a que tú te reconcilies con Él, a que tú te acerques a Dios, a que tú le hables a Dios a través de esta oración en la que te voy a guiar, y a que hoy tú puedas asegurar una eternidad con Dios. Te voy a pedir que ahí en donde estás, tú inclines tu rostro, cierres tus ojos y ores esta oración junto conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias por haberme hablado. Hoy te pido, Señor, que tú me perdones, que tú me laves de todo pecado, de toda maldad, de toda cosa que he cometido y que te ha ofendido. Hoy reconozco que Jesucristo, tu Hijo, murió por mí en la cruz, que su sangre es el precio suficiente por mi pecado. Hoy te pido, Señor, que esa sangre de Jesús cubra el precio de mi pecado. Te pido que me adoptes como tu hijo o como tu hija y que me lleves a esa eternidad junto contigo. Yo no quiero caminar en un camino diferente al tuyo. Quiero vivir para siempre contigo. Y te ruego, Señor Jesús, que entres en mi corazón. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre bueno, porque has escuchado mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puede levantar su rostro, puede abrir sus ojos. Qué gusto nos da el saber que usted ha recibido al Señor. Así es que, ¿qué le parece si se pone en contacto con nosotros
Acuérdese, vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos. Acuérdese, el día de mañana a 6:30 se transmite un capítulo más de Ovejitas, el rebaño pequeño. Viernes tenemos nuestro taller de profecía bíblica y si Dios lo permite, el domingo a las 11 de la mañana vamos a estar transmitiendo desde allá, desde la iglesia. No es el regreso oficial, pero si usted puede estar allá con nosotros, acompañándonos, gozándose junto con nosotros, vamos a gozarnos tremendamente. Así es que, ¿qué le parece? Nos ponemos de pie, vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, hoy te doy las gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de haber escuchado tu palabra. Bendice a mis hermanos, llévalos, Señor, de ti, llénalos con tu presencia y permítenos estar, Dios, sirviéndote cada día de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.